todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, primero, gracias por el espacio. Este es un trabajo inicial que se enmarca dentro del contexto de la propuesta para la beca CINI, para la beca que otorga la universidad, y también como integrante de un proyecto, o sea que es algo más amplio que lo abarca. Pero en este trabajo inicial quería discutir, por un lado, la importancia de las imágenes como una fuente de información fundamental para el oficio del historiador. Entonces, en un primer momento, la idea es, establecer una cuestión inicial con respecto a las ilustraciones como fuente, y por otro lado, una metodología particular con respecto al estudio de la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala, a partir o buscando contribuir al entendimiento más profundo de prácticas sociales andinas y en la intervención y la agencia que tienen ciertos objetos rituales en ellas. Comúnmente, las ilustraciones son usadas como una base documental para graficar estudios investigados a partir de otras fuentes, es decir, como una manera de concluir o mostrar aquello que ya se llegó por otros medios. A diferencia de esto, los trabajos que toman a ciertos dibujos o imágenes como fuente de estudio son escasos. En este trabajo consideramos a las ilustraciones como una fuente de información en sí misma, y cuando hablamos de imágenes, o cuando en este trabajo se habla de imagen, hace referencia a fotografías, ilustraciones, mapas, pinturas, es decir, fuentes que no necesariamente necesitan la complementación de un documento escrito, sino que pueden ser una vía de análisis también. En los últimos 30 años, las disciplinas humanistas en general, entre ellas obviamente la historia y la arqueología también, sufrieron las consecuencias de un giro interpretativo, es decir, reinterpretación de ciertos temas y al mismo tiempo el surgimiento de nuevos intereses, y entre ellos la historia de la cultura material. De esta manera, nuevas fuentes pueden ser consideradas como fundamentales a la hora de hacer historia. En este contexto, tanto las imágenes, adquirieron relevancia histórica, arqueológica y antropológica, reconociendo por un lado que son resultado de una construcción subjetiva que particularmente la fotografía tiene como una doble intencionalidad, tanto del quien fotografía como quien es fotografiado. Entendemos que no existe ningún tipo de registro completo sobre el pasado, las imágenes tampoco, y aunque en ellas puedan quedar grabadas rostros, gestos, vestimentas, todo eso puede haber sido modificado o alterado por el fotógrafo, entendiendo que claramente que su subjetividad está puesta en el acto fotográfico. Por lo tanto, cuando analizamos imágenes es interesante también considerar la construcción de miradas que existen hacia un otro. En relación con esto, Fiore y Varela analizan a partir de 1000 ilustraciones o 1000 fotografías la construcción de la representación y el ideario fotográfico de los nativos fueguinos. Ambos consideran que los sujetos fotografiados son agentes activos en el acto fotográfico y por lo tanto que sus pautas culturales pueden ser rastreadas en las fotografías. Por su parte, Barthes analiza las fotografías a partir de la presencia de dos ejes, ¿no? Por un lado, su carácter denotativo y por otro lado, su mensaje connotado. Para Barthes, entre el objeto y la imagen no siempre es necesario disponer de un código, es decir, como las palabras en el texto, sino que la imagen es en sí misma un analogón de esa realidad. Es decir, que las imágenes conllevan un mensaje que es continuo y denotado, es decir, ilustran un objeto, un paisaje, pero la condición puramente denotativa de la imagen, que puede ser entendida como subjetividad, puede correr el riesgo de ser interpretada.
reflejando este anhelo de realidad. En este sentido, vemos la importancia de considerar el mensaje que portan los objetos, es decir, este lenguaje simbólico. Por un lado, lo que se presenta en términos observables y por otro lado, lo que podemos inferir de su análisis. Esto que podemos inferir, digamos, son las interpretaciones y las opiniones sociales. Por tanto, este segundo mensaje, que es el mensaje connotado, tiene dos planos, digamos. Por un lado, el de la expresión y por otro lado, el contenido que subyace ese mensaje, que es lo que Barthes denomina como su significante. Consideramos que esta paradoja estructural, esta idea de connotado y denotado, es consecuencia de una paradoja ética, ¿no? Él lo que afirma es que cuando uno quiere ser neutral, se esfuerza en copiar la minuciosidad de lo que es real, creyendo que la analogía es la resistencia ante el cerco de los valores. Esta misma perspectiva crítica consideramos que puede ser traspolada al estudio de las ilustraciones de la fuente Huamampoma de Ayala, con el fin de generar o contribuir al entendimiento de ciertas prácticas sociales andinas, entendiendo o estudiando, por un lado, quiénes intervienen en esas prácticas, cuál es el rol que tiene la cultura material o la materialidad y en qué contexto se realizan esas prácticas. Para esto, comentaré un poco la metodología que usé. Primero quiero considerar que la crónica está compuesta por 398 ilustraciones y creo que tiene un valor fundamental por la estrategia narrativa de combinar ilustraciones y textos escritos. Cada una de las ilustraciones recibe una pequeña descripción que en muchos casos responde a una descripción de las prácticas sociales que se desenvuelven, en otros casos en el caso de que haya agentes humanos interviniendo, una descripción de su linaje. Por lo tanto, creo que hay una serie de cuestiones que en su descripción Huamampoma no está aclarando. Las ilustraciones fueron elegidas por la presencia de vasos rituales en las prácticas sociales. Los vasos rituales tienen diferentes denominaciones según qué material está compuesto. En el caso de ser de madera pueden ser denominados queros, en el caso de ser de plata, aquillas y demás terminologías. En 11 ilustraciones figuran estos vasos rituales, en 6 de ellas representan prácticas sociales prehispánicas. Por lo tanto, vamos a analizar esas 6 ilustraciones que son numeradas del 1 al 6 con respecto al orden que aparecen en la crónica. Antes de mostrarlas, encontramos en estas ilustraciones 3 temas. Por un lado, las agrupamos en 3 temas. Por un lado, brindis con el sol, por un lado, el trabajo agrícola y por último, el culto a los ancestros. Con respecto a la primera imagen, responde a lo que nosotros denominamos como el brindis con el sol. En esta primera imagen observamos al quinto inca Capac Yupanqui, representado principalmente por sus atuendos de poder. Nosotros podemos ver el bastón de mando, el escudo, el tocapu, las orejeras, ciertos atuendos que hacen referencia a que él puede ser ese inca, y posee un vaso ritual, y en la intermediación entre el sol y él hay una imagen que no responde a las ilustraciones típicas del imaginario andino, sino se asemeja a una mirada más de un demonio europeo, ¿no? Que sería el vaso ritual seleccionado, circulado. La segunda imagen responde también al tema del brindis con el sol. En este caso no hay ningún intermediario en esta relación. Podemos inferir que el inca posee sus 2 vasos y por lo tanto deja de lado el bastón de mando y el escudo. La tercera imagen también responde al tema del brindis con el sol, pero se encuentra en otro capítulo de la fuente que se titula el capítulo primero de los años. En este capítulo Huamampoma divide a los 12 meses del año, es decir, la forma occidental moderna de periodizar el año, y entendiendo que cada uno de los meses hay una actividad productiva agrícola diferente. Nuevamente observamos la intermediación de un imaginario demoníaco y la presencia de una mujer en la ilustración. No lo podemos inferir únicamente por el largo de sus pelos, sino también por el topu, que es como el broche que lleva en su tapado. En esta imagen, la descripción que hace Huamampoma es el Waicacuski, que sería el tiempo de ocio en el contexto del Inti Raymi, que es la fiesta de la adoración al sol. El siguiente tema era el trabajo agrícola. Por lo tanto, en esta ilustración nosotros podemos entender cómo el tema brindis con el sol y trabajo agrícola se interrelacionan. En el tema del trabajo agrícola vemos el mes de agosto, en donde el trabajo es el propio arado de la tierra. Nuevamente vemos la presencia de mujeres
y vemos la presencia, digamos, de las dos deidades, pero que no intervienen en ningún brindis, digamos. Están en las ilustraciones, pero no intervienen en el brindis. El último tema a analizar de las últimas dos imágenes es el culto a los ancestros. En este caso vemos cómo los vasos rituales son portadores de un líquido que nosotros podemos inferir en el contexto de un culto a los ancestros, que es chicha, que se vierte en una tinaja, que sería esto, y por otro lado, esto sería, que no lo mencioné, esto que porta es un aríbalo, digamos. No implica lo mismo con respecto a si es una tinaja o una aríbala. La última de las imágenes muestra el entierro de los Kolasuyus. En las descripciones también lo que muestra es los diferentes rituales según el suyu de cada suyu del Tawantinsuyu. Y nuevamente intervienen, digamos, no solamente el protagonista, que puede ser aquel enterrado, sino otras personas interviniendo en estas dinámicas o en estas prácticas. Para finalizar, me pareció interesante no hablar de conclusiones, entendiendo que es un trabajo inicial y un trabajo primario. Entonces me pareció interesante hablar de un metacomentario estableciendo algunas disposiciones generales. Por un lado, en términos generales solemos contribuir entendiendo a los objetos y a los sujetos como separados y a veces en relación unos con otros, pero me parecía interesante en este trabajo considerar y entender la agencia que reside detrás del hecho o el evento, y en este sentido entender la relación dialéctica que se puede establecer entre los sujetos y los objetos. Por otro lado, en el estudio de la cultura material, en el estudio de la historia de la cultura material, es fundamental el aporte que brindan las imágenes, es decir, sin las imágenes sería demasiado complejo o imposible el análisis de estos temas, pero entendemos que no debemos entenderla como una fuente de veracidad total, sino como una forma, o retomando la propuesta que denomina Haskell, que es destacar el impacto de la imagen en la imaginación histórica, es decir, poder acercarnos a un pasado, digamos, de una manera más viva, más cercana. En el trabajo particular o en la metodología específica buscamos contribuir al entendimiento de prácticas sociales andinas y hacer foco en los agentes que participan en esas interacciones, la materialidad que interviene en eso y el contexto en donde se realizan. Entonces, en este caso particular, los vasos rituales intervienen en prácticas completamente distantes entre sí, o lo que nosotros podemos entender como distantes entre sí, y cómo se relacionan unas con otras. En el caso particular del brindis con el sol y el trabajo agrícola, cómo esa relación está dada. Y por último, o en este sentido, entender el rol social que tuvieron ciertos objetos y la particularidad que nos pueden dar las imágenes o el acercamiento que nos las pueden dar es cómo muestran detalles de la cultura material que la gente de la época puede dar por descontado o naturalizar. En este sentido, los vasos rituales o los queros, por ejemplo, nunca son mencionados en la crónica, a diferencia de los tocapus, por ejemplo. Entonces, eso no habla de que los vasos rituales no están siendo graficados, no son importantes, sino que, digamos, la práctica del oficio del historiador, inferir aquello que, digamos, quizá el autor o en este caso el cronista no sabía o no tenía específico de lo que estaba diciendo. Entonces, en ese sentido, me parece que era interesante poder hacer un pequeñísimo análisis de estado de la cuestión considerando a las ilustraciones como una fuente histórica.